El reino perdido era real, pero estaba habitado por oscuras criaturas. Luego de haber salido de la escuela, Cora corrió hasta su casa con una mochila llena de galletas. Ella había comenzado lecciones de piano y se encontraba muy emocionada por eso. Al llegar a su hogar, la niña se sacudió el uniforme y luego se dirigió a la cocina. Una vez allí, dejó caer su mochila y empezó a hablar con su madre. «Mamá, hoy la señora Morris me ha dicho algo asombroso». «¿Oh, sí? ¿Y qué fue lo que te contó tu maestra?» «Es una historia realmente fantástica, ya verás, te encantará». La niña apenas podía contener su emoción. Al mismo tiempo su estómago rugió del hambre. Antes de comenzar a contar lo que le había dicho su maestra, Cora abrió su mochila y se comió un par de galletas. Cuando se sintió satisfecha, comenzó con su relato. «Bueno, la historia que me contó la señora Morris se centra en un reino. Este lugar lo tenía absolutamente todo, pero un día...» En ese momento, la pequeña dejó de hablar y frunció el ceño. Al verla así, su madre le preguntó lo que le pasaba. Con algo de desilusión, Cora tomó la determinación de contestar. Aquel día, el reino entero desapareció. Fue la culpa de una niña. Fue su acorde perdido. Luego de escuchar el final de la narración, la mamá de Cora se sintió completamente sorprendida, ya que nunca había oído una historia como la que le había contado a su hija. Por su parte, la niña empezó a llorar. Sin perder el tiempo, la mujer se acercó a ella y trató de calmarla. Desafortunadamente no logró hacerlo. Por el contrario, solo consiguió que su hija le hiciera una pregunta. ¿Tú no has oído hablar de ese reino? Un poco cansada por el asunto, la madre decidió responder de manera negativa, pues pensaba que aquella historia solo era un cuento de hadas. De forma casi inmediata, se acercó y le dijo que fuera a practicar sus acordes con el piano. Con algo de tristeza, Cora le hizo caso a su madre y salió de la cocina. Mientras se dirigía al piano, su mente inocente fue invadida con una idea que parecía revolucionaria. La misma le decía que la única forma de restaurar el reino de su historia era con su propia intervención. Ante esta situación, la niña tomó la determinación de preguntarle a la señora Morris más cosas sobre aquel reino. Cuando llegó el día de la lección de piano, decidió ejecutar su plan e interrogó a la anciana, la cual solo se limitó a encogerse de hombros y seguir indicándole sobre sus melodías. Más allá de los regaños de la mujer, Cora insistió con sus preguntas. Finalmente la clase finalizó sin que la chica pudiera obtener una respuesta. Mientras volvía a su casa, se metió en sus pensamientos y empezó a dudar de la existencia de aquel reino, pues, además de la señora Morris, nadie había oído hablar de él. Este pensamiento se reforzó después de que Cora leyera un libro de historia en la biblioteca. Aún así, su mente no podía dejar de pensar en la posibilidad de que la historia de aquel reino fuera real. Al mismo tiempo, pensó que la clave de todo era el acorde perdido que había destruido el reino. A partir de allí, pasaron varios días en los que ella no pudo avanzar con su pequeña investigación. Decepcionada por esto, se dirigió a su lección de piano. Cuando llegó, hizo un pequeño intento por sacarle más información a la señora Morris. Sin embargo, su intento fue en vano, ya que aquella mujer nuevamente se negó a hablar. Mientras practicaba en el piano, Cora empezó a hacerse varias preguntas en su mente. ¿El acorde perdido podría ser de una mano? ¿O será necesario usar ambas? ¿Cuántas notas necesitaría? A pesar de que la niña era espléndida en matemáticas, la cantidad de posibilidades que se presentaban en su mente era demasiado grande como para ser calculada. Con algo de decepción, dejó de pensar en aquel acorde y se centró en terminar su clase. Cuando llegó a su casa, se fue directamente a la sala de estar y se sentó en su piano. Una vez allí, comenzó a tocar las teclas de una manera totalmente aleatoria. Al escuchar esto, su madre se sintió muy sorprendida, ya que Cora siempre merendaba algo antes de practicar. A medida que iba tocando las teclas, la niña anotaba diferentes notas en un cuaderno. Luego de 2 horas, empezó a sentirse algo cansada. Aún así, no se rindió y siguió buscando una nota que la guiara al acorde perdido. En ese momento, se desabrochó sus zapatos, se apartó el pelo hacia un lado y comenzó a tocar nuevamente. Nota tras nota, Cora sintió que estaba cada vez más cerca de llegar al acorde que le permitiría saber lo que había ocurrido con el reino de la historia de la señora Morris. Al mismo tiempo, su pie izquierdo presionaba lentamente el pedal que se encontraba debajo del piano. Mientras la noche iba cayendo, ella intentaba tocar las teclas en todas las combinaciones posibles. De repente,
Hubo un temblor en el suelo. En ese mismo instante, la niña pensó que por fin había llegado al acorde que buscaba. Rápidamente sacó el pie del pedal y se levantó de su pequeño banco de madera. Sin embargo, su euforia se desvaneció cuando un segundo temblor hizo retumbar el piso. Para empeorar las cosas, en cuestión de segundos su casa y el vecindario se vieron inundados por una luz secadora. Ante este desconcertante escenario, la madre de Cora, la cual estaba doblando la ropa sucia, decidió tirarse al suelo temiendo una explosión nuclear. Por su parte, la jovencita se acercó a la ventana para ver lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que pudiera hacer eso, un tercer temblor movió el piso, provocando que cayera de espaldas. Cuando volvió a levantarse, Cora se dio cuenta de que aquel destello de luz había desaparecido. Al mirar nuevamente por la ventana, notó que algo realmente terrible había ocurrido en su calle. Detrás de la ventana pudo ver que aquel reino de fantasía se había materializado frente a ella. El mismo mostraba un gigantesco castillo de color negro, el cual emitía una terrible sensación de maldad. Cora abrió la boca de la sorpresa y al mismo tiempo se dio cuenta de un detalle que no había tenido en cuenta hasta el momento. Un segundo. Si este es el reino, ¿en dónde había estado todo este tiempo? ¿Por cuánto tiempo se fue? ¿Por qué luce tan distinto como lo imaginaba? De repente, todos los conceptos de cuentos de hadas que tenía la niña habían desaparecido y, tras haberse dado cuenta de la realidad, comenzó a retroceder lentamente. Cuando el camino se terminó, la espalda de la niña se topó con una pared. En ese mismo momento, Cora cerró los ojos y deseó que todo fuera una ilusión. Al abrirlos de nuevo, observó algo que la paralizó. Detrás de la ventana había decenas de criaturas oscuras. Las mismas carecían de rasgos faciales y, además, tenían los brazos y piernas deformados. Sin embargo, lo que más asustó a la niña fue ver a aquellas criaturas acercarse mientras balbuceaban su nombre.